El tema que nos correspondió a nosotros exponer y explicar mediante una práctica es la experiencia corporal, mirada desde varias perspectivas. Bueno, primero hacer mención de que la experiencia corporal se asume de múltiples maneras, como vemos en el trabajo que la profesora nos proporcionó. Entonces nosotros nos vamos a inclinar más a la experiencia corporal propuesta por el PSLF. El objetivo de esta clase práctica es, mediante una clase normal de educación física, como podemos ver, propiciar una práctica corporal que conlleve a la reflexión y posteriormente esta se construya en experiencia corporal. Ese sería el objetivo de esta clase. La finalidad de esta clase sería entonces únicamente propiciar una práctica corporal y que a la finalidad se convierta en una experiencia corporal. Antes de comenzar a hacer mención de todo, es decir que la experiencia corporal tiene algunas características únicas que se deben mencionar. Estas características es que la experiencia corporal es única e intransmitible, o sea, lo que vive el sujeto no lo puede vivir otro sujeto de igual manera. Como quien dice, lo que vive la compañera Sandra no va a ser lo mismo que lo que vive la compañera Jennifer o la compañera Laura y viceversa. Aunque asumen la misma clase, todos están en diferente forma de asumirla. O sea, cada quien construye su propia práctica corporal y por ende su propia experiencia corporal. El inicio de la clase pues inicia con un calentamiento. La justificación de clase es una iniciación en el voleibol. Entonces pues el profesor, que esta vez es Carlos, les está poniendo un calentamiento para empezar en la iniciación. La clase se estructura pues en tres partes. Un calentamiento, una parte central que es el voleibol y al final una retroalimentación que va a ser la voz de la reflexión, en la cual se va a reflexionar lo que se vivió para a ver si se construye una experiencia corporal. Eh, Vamos a acercarnos un poco del profesor y escuchar qué es lo que él dice. Muy bien. Listo, este es el último circuito. Vamos a empezar con la parte central y es exploración con los elementos, ¿vale? Entonces cada una va a coger una pelotica, sea cual sea, no importa. Listo, en este momento vemos que finalizó la parte central la parte inicial de la sesión de clases. Ya ahorita pues el profesor pone a los estudiantes a experimentar, a hacer una experimentación autónoma con los elementos que trajimos para la clase de voleibol. ¿Esto por qué? Porque la clase de educación física es una construcción tanto de educando como de educador. Eso es lo que postula pues las experiencias corporales. O sea, no solo hay construcción educativa desde los profesores, sino también desde los estudiantes. Entonces, aquí se experimenta autónomamente y por individual los estudiantes qué es lo que tienen que hacer. Pues a estas alturas tendría que ser un trabajo inconsciente, o sea, no saben que esto puede reflexionarse, sino hasta este momento, vuelvo y repito, hemos permitido, pues, hemos posibilitado una práctica corporal, que al final será consciente y eso conlleva una reflexión. No puedo con los pies, profe. Atrás, con los pies, dale, inténtalo. La idea es eso, es repetirlo y repetirlo. Que experimentes, dale con el otro pie a ver si se puede también. La experiencia corporal también se analiza desde una corriente filosófica llamada la fenomenología. Esta corriente filosófica pues estudia el gran entorno de los fenómenos que ocurren en el alrededor. Entonces pues esta se centra mucho. Para nuestra carrera hay un autor que funciona mucho, que tiene mucho que decir y es Merleau-Ponty. Es como una concepción filosófica de las experiencias corporales. Listo. Vemos que en la clase normal pues todos asumen el transporte de la pelota de manera individual. ¿Esto por qué? Porque la experiencia corporal es única y solo la vive el sujeto, o sea, no se transmite, no hay posibilidad de transmitir. El por eso en el descubrimiento en cada cosa. Vamos a hacer que la pelota sea parte de nosotros
A ver, vemos que aunque es una iniciación en el voleibol, aunque es una iniciación en el voleibol, no hay pelotas de voleibol. En la experiencia corporal, pues tiene una finalidad, es, vuelvo y repito, propiciar las prácticas corporales. Pero las prácticas corporales asumiendo que el sujeto pues nunca ha tenido vivencias similares y en esta ocasión lo tomamos desde lo más básico del voleibol, que sería el manejo y destreza pues, con objetos, una relación de sujeto-objeto. Entonces estamos en la parte más básica del asunto. Muy bien, vamos a tomar un aro, dejamos las pelotitas acá. Vemos que todos asumen las cosas de maneras diferentes, unas son más hábiles que otras. Tenemos que estar pendientes mucho de la percepción con el objeto en el aire, ¿listo? ¿Por qué? Porque el voleibol, pues, que es como el tema que tenemos, es de mucha percepción y anticipación. ¿Con qué? Con un objeto que está en el aire, ¿listo? Entonces vamos a tratar de hacer diferentes lanzamientos y agarres al arito, ¿listo? Entonces primer lanzamiento, experimenten, y lo agarramos al aire, ¿listo? Eso es percepción y agarre, eso es. Bien, ahora tratemos de, con uno lo lanzo, con el otro lo pongo. Con uno lo lanzo, eso es. También decir que las formas de cómo se asume la experiencia corporal hay de diferentes maneras, ¿no? Una manera profesional, cotidiana. No hay solo una verdad ni un solo hecho desde la experiencia corporal. Ya hay bastantes. Nosotros pues decidimos tomar una de las que postula el PSLEF, el proyecto al cual pertenecemos y pues la que queremos aplicar. Por eso pues decidimos hacer una clase de educación física, pero en general se podría aplicar casi a la cotidianidad humana. ¿Listo? Ahora vamos a lanzar y con el pie, bueno, para terminar vamos a tratar de lanzar la pelotica y encestarla al arco. ¿Listo? La lanzo y la encesto. Repito, el objetivo de la sesión de clase es posibilitar una práctica corporal que posteriormente se reflexione y se construya en una experiencia corporal. Ese sería el objetivo de esta clase. El motivo o la excusa es voleibol, pero por ello no quiere decir que se tenga que trabajar únicamente con elementos de voleibol. Entonces al final de la clase vamos a intentar desarrollar una actividad que permita hacer conciencia de todo lo que se vivió para si se puede hallar una reflexión. ¿Listo? Dejamos los conitos y los aros en el frente, las pelotas en la mitad. Se van a sentar y vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que acabamos de hacer. Listo. Bueno, entonces, pues primero que todo, la clase trata de dar, pues, a conocer que el voleibol, pues, como excusa, es un deporte en donde tenemos un elemento que está en el aire y que tenemos que anticipar sus trayectorias y tenemos que dominar mucho el contacto con los elementos en el aire, ¿sí? Como atrapar, como lanzar el arito. Entonces es una experiencia que acerca el concepto de técnico de los diferentes fundamentos del voleibol. Entonces quiero escuchar pues a cada una en cuanto a su experiencia vivida, una reflexión. Entonces empecemos por acá. Sandra. Pues en un principio, cuando empezaba a hacer la actividad con el balón, pues se me dificultaba, pero entonces el profe dijo, pues repítala, y pues eso fue lo que me ayudó como a mejorar en la práctica. Listo, Mafe. Bueno, pues en lo poquito que hice, me parece que a partir de la experiencia aprende uno más que cuando le explican a uno las cosas verbalmente. Entonces cuando uno las practica, lo que decía Sandra, pues aprende a hacer el movimiento
ahora. el proceso de iniciación nos damos cuenta más un poquito de cómo manejamos los diferentes elementos, como ellos es el balón, pues el objeto principal del voleibol, y no nos vamos directamente al deporte como tal. Lo que yo pude observar, o sea, pues a partir de mi experiencia, es que no todas lo hacemos de la misma manera, o todas no tenemos la misma eficacia para hacer cierto ejercicio, y que digamos Sandra lo hace de una manera diferente a como yo lo pueda hacer, o Laura o Mafe lo puede hacer de una manera completamente diferente, porque se le facilita hacer las cosas diferentes, o sea, todos hacemos el mismo ejercicio pero de una manera diferente. Listo. A mí me parece que un punto clave en la actividad que hemos realizado es que hemos permitido desarrollar los ejercicios de manera libre, de manera autónoma, ¿sí? Pues de pronto en algún momento sí guié el ejercicio, pero en algunos momentos sí les dije experimenten diversos lanzamientos, experimenten agarres, ¿sí? Entonces eso da pie para que ustedes como pues estudiantes pues desarrollen a partir de su imaginación más conceptos para que queden pues en su memoria y queden en esa experiencia reflexionada que pues es lo que necesitamos. Muchas gracias por participar de la clase, espero les haya gustado y pues estén muy bien. Gracias a usted. Avenia.